Y cada vez que pienso al libro, me olvida la rotura del fémur. O sea, si tú me preguntaras, ¿te volverías a romper el fémur? Yo te diría que sí, porque gracias a eso escribí un libro. Entonces, ¿qué pasa? Que creas algo nuevo a partir de una rotura. Esa creación sustituye la otra. Dejaba inacabado el dibujo porque me parecía que el hecho de no acabarlo, ¿no? Este concepto de infinito que habla Michelangelo, haciendo una selección del entorno. Al principio, bueno, no sé por qué, pero dibujé muchas mujeres solas. ¿Qué te consideras tú, más artista o más arquitecto? Yo me sigo alimentando, sigo viviendo de mi profesión de arquitecto, y entonces el arte también es una manera de huir y hacer lo que me gusta a mí. Franco, qué honor que estés acá en el podcast de Artist Table. Pues creo que hoy es la primera vez que nombramos el podcast como tal en vivo. Y bueno, la idea es hacer una conversación de alguna otra manera muy natural, siendo conscientes de que hay cámaras, de que hay unos micrófonos, pero es emular ese momento en el que nos tomamos un café hace un par de días y hablamos como sin presión de estar hablando a un público, de estar en un espacio como que te estén observando, sino más, algo más íntimo, y teniendo la herramienta de que tenemos una mesa de artistas con comida que has traído, que te agradezco la invitación, y yo te invitaré a un cafecito, de pronto en otra ocasión a un vino, y bueno, poder también conocerte de manera más profunda, más íntima, y entender quién eres. Y me gustaría escucharte de tus palabras. Bueno, yo primero, muchas gracias por invitarme, es un placer. Ya como tú dices, hablamos hace unos días y me parece una idea muy buena que has tenido de un poco conocer artistas que estamos aquí en Barcelona trabajando. Y entonces me gusta la idea, me gusta, y no tengo, digamos, nunca, creo que raramente me han entrevistado alguna vez en estos años en que me he puesto a full con el arte. No he preparado nada, ningún discurso ni nada. Creo que la obra habla por sí sola, así que podemos empezar hablando de lo que tú quieras, y improvisamos y vamos un poco conociéndonos y explicando un poco lo que hago y todo eso. Sí. Mira, pues podríamos empezar linealmente, digamos. A mí cuando hablábamos tomándonos el primer café que nos tomábamos, me hablaste de tus inicios, pero desde la infancia, desde niño, y ese poder que Exacto. tienes, o sea, que sentías que tenías como artista a la hora de descubrir un talento. Me hablaste de tus padres, de todo eso. Si me pudieras volver a... Sí, sí, no, es creo algo muy común a muchos niños. Yo, bueno, era el típico niño que en lugar de estar jugando a fútbol Ujú. y bueno, actividades físicas y lo típico de muchos niños con 5 o 6 años, pues me pasaba las tardes dibujando. Entonces era mi pasión, leyendo cómic y dibujando. Sobre todo miraba los cómics por los dibujos, entonces tardaba muchísimo en acabar un cómic. Y esta pasión se convirtió casi en una obsesión, ¿no? Me pasaba mucho rato haciendo esto. Porque me gustaba, porque por otro lado veía que me salía bien, y entonces eso me daba cierta seguridad, ¿no? Y recuerdo el día en que me salió bien una nariz, lo cual es una de las partes más difíciles del cuerpo humano, ¿no? Porque tiene muchas curvas, volúmenes, y la enseñé a todo el mundo como si fuera un gran logro, y estaba contento. Hay momentos de mi vida que se han quedado grabados. Uno es conseguir dibujar bien una nariz, porque todo el mundo dibujaba de manera muy, ¿no?, con una línea, y yo ya estaba buscando a esa edad un poco los volúmenes, las sombras, las luces. Me interesaba entender cómo estaba hecho, desde un punto de vista casi científico, entender cómo estaba hecha la superficie, cómo reflejaba la luz. Con lo cual dibujaba, pero siempre pensando en el volumen, en 3D más que en 2D.
Y bueno, en el cole me trataban como un bicho raro, un poco, porque durante las clases de, no sé, de matemática o de cualquier cosa me sacaban, venían dos mujeres en bata blanca, en plan laboratorio, y me sacaban del aula y me ponían en otra aula a dibujar. Estaba yo solo ahí en esta aula gigante, y yo la recuerdo así por lo menos. Y de hecho es uno de los objetivos que tengo en mi agenda, volver a mi ciudad. Yo soy de Sicilia, por lo cual vuelvo una vez al año. ¿Estos años te has pasado en Sicilia? Sí, claro, claro. Yo nací en Ragusa, una ciudad pequeñita del sur de Sicilia. Y bueno, estuve haciendo, digamos, cursando primaria, y durante las clases de primaria pues me sacaban y me ponían en un aula a dibujar, lo cual me hacía sentir importante, porque de vez en cuando me decían, saca también un amigo para que no estés solo. Entonces, eso que hacen los que son buenos en el fútbol, por ejemplo, que se meten ahí y el profesor le dice, bueno, monta el equipo y tú escoges. Entonces el mejor del equipo pues va, bueno, tú ven conmigo, ¿no? Y yo de alguna manera lo hacía a la hora de dibujar. Yo decidía qué team, qué personas me tenían que acompañar, que al final no hacían casi nada, pero bueno, me pasaban los lápices, me servían un poco de compañía en esta hora o 2 horas que me pasaba ahí en el aula gigante dibujando. Y bueno, luego me enteré que lo que dibujaba eran casi siempre concursos, y luego ganábamos, y bueno, yo me enteraba, pero la escuela iba ganando concursos con mis dibujos. Y bueno, no es para fardar o presumir. Realmente de pequeño era pues bueno, un niño prodigio en cuanto a dibujo. Pero bueno, estoy contento porque me dio una base y un método de estudio, una manera, ¿no?, que luego también se reflejó a la hora de volver a la pintura. Yo luego estuve estudiando arquitectura, soy arquitecto, por lo cual desde los 13 años que dejé de dibujar en el cole hasta hace poco, digamos, solamente dibujaba geometrías y dibujos técnicos. Y hace 8 años, bueno, en uno de estos momentos difíciles que nos pasan en la vida, sin darme cuenta, poco a poco volví al dibujo artístico, y, y volví a saco como como cuando era niño, o sea, casi una obsesión. A qué edad volviste al dibujo? O sea, como que fue ese encuentro. Fue hace 8 años, con 46 años. ¿Y qué fue lo que pasó para que volviera? O sea, Bueno, lo que pasó fue que de repente tuve más tiempo porque me separé, y entonces hubo una rotura familiar que me llevó a pasar mucho tiempo solo, y bueno, a tratar de buscar un nuevo entorno de amistades. Yo salía solo con mi libreta porque no quería hablar de la separación con los amigos o con los demás. con la gente cercana, ¿no querías de alguna otra manera? No quería, porque claro, la gente cercana al final conocían también a mi expareja, ¿Cómo de pronto? y no, la verdad es que tenía pocas ganas de hablar de esto, ¿no?, de este tema, con lo cual me pasó bueno, lo que recomendaban los psicólogos durante la pandemia, no sé si te acuerdas, decía, trata de evitar de hablar de esto todo el tiempo, de mirar noticias de esto todo el tiempo, ¿no?, hacer otras cosas. Bueno, yo eso lo hice de manera espontánea. Ya. De alguna manera, sin darme cuenta, cada vez que he vivido un momento de rotura o de algo que sea, bueno, que sí, de rotura, ¿no?, incluso de rotura física. O sea, yo me rompí un fémur jugando a fútbol, porque a pesar de nunca haber sido un buen futbolista, en el 2010, sí, cuando descubrí a Messi, empecé a seguir el Barça. Realmente me hice futbolista, nunca me había interesado. Y jugaba.
jugaba y había empezado a aprender a jugar y jugaba más o menos bien y un día me rompieron el fútbol. Mi portero, saltamos los dos en un córner, me tiró en el suelo, era un francés enorme, 2 metros por 2, se cayó encima mío y me rompió el fémur y a raíz de esta rotura, al final me pasé muchos días en el hospital, muchos días en casa luego y escribí un libro. Y sin darme cuenta, o sea, empecé a escribir las primeras líneas de lo que me estaba ocurriendo, lo que me había pasado y me apasionó. Nunca había escrito un libro, me apasionó y empecé a contar la historia de manera también con humor, riéndome y pasaron los 3 meses como nada. Y cada vez que pienso al libro, se me olvida la rotura del fémur. O sea, si tú me preguntaras, ¿te volverías a romper el fémur? Yo te diría que sí, porque gracias a eso escribí un libro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando de alguna manera creas algo nuevo a partir de una rotura, es como que esa creación sustituye la otra o te hace sentir que has evolucionado de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera te ayuda a superar. Tampoco quiero dar lecciones de nada, ¿no? Pero me doy cuenta de que es así, que de hecho cuando ocurrió la separación me regalaron un libro de un filósofo, Caro Tenuto, que hablaba justamente de Amar y Tradire, se titula, y habla de las roturas, ¿no? Desde pequeños, desde que nacemos, se rompe el cordón umbilical y entonces empezamos a evolucionar, a crecer. O sea, hay un crecimiento a raíz de cada rotura, ¿no? Entonces, tampoco lo deseo a nadie, pero creo que es importante que en la vida ocurran para ponerse en moto y tratar de superar esa ruptura y al final el crecimiento parece que ocurre a raíz de esto siempre, ¿no? Así que fue así que empecé a dibujar, y me iba con mi libreta y me iba a los bares solo y me daba cuenta que si tenía el móvil nadie hablaba conmigo, si tenía el portátil nadie hablaba conmigo, con lo cual la libreta también me abría puertas a hablar, a conocer a gente, porque la gente se acercaba, que estás dibujando, miraba los dibujos y así empecé a conocer. Es una herramienta Una herramienta de contacto, de ligoteo, de todo. ¿Cómo es lo del ligoteo? No, porque, claro, porque al final es eso, ¿no? Es empezar a hablar y empezar a reírse, a empezar a, no sé, a hacer caricaturas, a dibujar lo que tienes delante y al final es una manera de romper el hielo con cualquier persona. Entonces, sí, Sí. un poco sí. Claro, que era un momento de separación en que eso me ayudaba también un poco, ¿no? A la autoestima, a sentirme... Recuerdo una vez que también salía con mi libreta a la Barceloneta a dibujar y a dibujar las chicas. Y ligaste. Y a veces pues como que este tío que hace mirándome, entonces se acercaban a ver qué era lo que estaba haciendo y de pronto cuando observaban el dibujo, pues era algo... Claro, es algo que te da cierta licencia, o sea, en ese sentido te da más libertad que haciendo fotos, por ejemplo, si tú te pones a hacer una foto delante de otra persona, igual te dice qué estás haciendo, ¿no? Pero un dibujo no es... Sí que me ha ocurrido, me ha ocurrido que una vez en un bar vino un tipo. Estábamos en Vía Laietana, que allá hay una comisaría de policía, ¿no? Entonces estábamos en un bar y vino un tipo y me dijo, si me estás dibujando, quiero que me borres ya. Digo, bueno, en realidad le enseñé el dibujo, en realidad no te estoy dibujando siluetas y la barra del bar y todo, o sea, ni se te reconoce. Y dice, da igual, lo estás haciendo muy mal, yo podría ser además un policía aquí de paisano y te estás metiendo en un lío, que sepas que lo haces mal, que tienes que... Bueno, me quería dar lecciones y se molestó mucho. O sea, también puede pasar con el dibujo, pero me pasó una vez en no sé cuántos años haciendo sketchbook, bueno, 8, haciendo sketchbook de vez en cuando, me llevo la libreta en un bar y sigo haciendo esto y no pasa nada.
Pero bueno, hay gente que se puede molestar, sí. Lo normal es que se acerquen, te pregunten. Y también a veces he dejado en una servilleta un dibujo. He dejado al bar o he dejado a alguna chica, un chico, lo que sea. He dejado retratos ahí, retratos esparcidos por Un buen Barcelona. detalle. Sí, sí, la gente se queda sorprendida, agradecida. La mayoría de ellos se quedan, sí, al principio sorprendidos, luego... Y de ahí empieza también un diálogo y casi siempre bien, acaba como bien, como instaurándose una amistad a veces, incluso. Así que bueno, a mí, claro, en esa fase también me interesaba volver a la representación, ¿no? Entonces al dibujo figurativo. Empecé dibujando fotos, ¿no? He traído unas libretas. Me dijiste de traer unos sketches. Bueno, estos son realmente los primeros que hice cuando empecé a dibujar. Y claro, bueno, eran libretas de arquitectura que utilizaba para mis apuntes de arquitectura. Y entonces mi herramienta en ese momento era el bolígrafo y había visto muchos dibujos con bolígrafo y siempre me había fascinado. No era la primera vez que lo hacía, pero quise probar digamos, hasta el hiperrealismo, ¿no? Pero siempre dejaba inacabado el dibujo porque me parecía que el hecho de no acabarlo, ¿no? Este concepto de infinito que habla Michelangelo, hay una cierta tensión en no acabar todo el dibujo, porque el observador, el que lo mira, de alguna manera se imagina el resto. Que se reinterpreta de alguna forma, que Claro, continúe la historia o que arme su propia, digamos, sí, interpretación. creo que lo pones en una posición más activa que pasiva, más participativa que de espectador. Entonces, trataba siempre de no acabarlos y dejar algo incompleto o simplemente vamos, como difuminado o haciendo una selección del entorno. Al principio, bueno, no sé por qué, pero dibujé muchas mujeres solas. Tampoco me preguntaba el por qué, pero esto era un director de orquesta y no quise acabarlo. También por una cuestión compositiva. Igual, esto es bastante fotográfico de alguna otra manera. O sea, Claro. ¿esto era una imagen real en vivo? Sí, esto fue un concierto de música barroca y estuve haciendo muchas fotos. Fui allá de fotógrafo Ajá. y estuve haciendo muchas fotos y entonces hice una selección y empecé como ejercicio de dibujo. Tenía Viene de la foto. Viene de la foto, sí, sí, evidentemente. No era sketchbook. Esto era más en vivo. Esto era delante de la puerta de Santa María del Mar. Y luego algo más suelto, así, sin buscar el hiperrealismo, recuerdos de infancia, algún retrato de amigos, otra mujer sola, otros amigos, familiares. Esto es un homenaje a un dibujante de cómic italiano, se llama Andrea Pazienza, grandísimo dibujante. Gente que tomaba el café en el bar al lado del estudio, al 500 con un niño que recordaba mi infancia, porque mi padre tenía un 500 así, con el techo descapotable y nos pasábamos ahí el día, bueno, con la cabeza afuera, conduciendo juegos de niños. Y bueno, aquí también, esto es un retrato que me hice ahí en la piscina, con el sol que me pegaba en la cara y se ha convertido al final en el logo de Tu imagen. de mi imagen en WhatsApp, en Instagram, en todas las redes sociales. Tengo esta cara inacabada, por ese motivo que te dije. Esta es una poesía. Entonces dibujé todo, luego le puse el Tipex y dibujé todo en negro con el bolígrafo. Gasté
un bolígrafo entero. Alguna acuarela también. Bueno, luego empecé a cambiar del Bic a las acuarelas y luego al acrílico, al óleo. En fin, he tocado un poco todas las técnicas. Quizás me quedo con el óleo. Si tuviera que elegir, es lo más agradecido. Lo que más disfrutas, ¿cuál es Sí. el ejercicio artístico que más has disfrutado? Me gusta mucho el carboncillo. Tú sabes, ¿no?, que yo dibujo siempre en carboncillo porque creo que es el paso previo al óleo y porque te permite un poco de ir moviéndolo, ¿no?, y de ir ajustándolo, borrándolo. El acrílico se seca más rápido, con lo cual no te da tanto, aunque hoy en día hay un montón de líquidos que retrasan el secado, ¿no? Pero en general el óleo es también más brillante, es más vivo, no sé, me gusta más. Y el carboncillo tiene eso que, aparte te enseña a trabajar, a olvidarte de la línea, y no estoy en contra de la línea, o sea, me encanta también dibujar líneas, ¿no? Pero quizás el ser arquitecto y empezar a ser artista también pasaba por eso, por tratar de hacer algo diferente, ¿eh? ¿Cuál es esa diferencia que dices como de ser arquitecto y ser artista, que es lo que nos has dicho? ¿Cuál para ti es? Bueno, en cuanto a herramienta, claro, la herramienta es el lápiz, ¿no? O sea, yo obviamente vengo de una generación de arquitectos que dibujan en lápiz, bolígrafo, en tinta. Pasé toda la universidad dibujando con Rotring, ¿no?, con el Rotring, ¿sabes qué es? Es una marca de tinta, ¿no? De tinta china, sí, con una punta muy finita, y entonces repasábamos en el papel vegetal todos los dibujos hechos a lápiz puestos debajo y repasábamos con tinta, como se hacía antes, ¿no?, antes del ordenador. Pero a pesar de utilizar el ordenador hoy en día, siempre dibujo a mano previamente. Ajá. También enseño en una universidad, en IED, y enseño justamente eso, a dibujar a mano, a entender un poco el espacio, primero dibujando a la mano y luego... Es una herramienta a la mano que nunca nos va a dejar, con lo cual... Y también te da una cosa importante, una distancia correcta entre tu ojo y el papel, ¿no? Ajá. Cosa que con el ordenador a veces se pierde, porque puedes hacer zoom in, zoom out, acercarte mucho, perder la escala del total, y cuando pierdes la escala pierdes el control del dibujo. Y en cambio, dibujando a mano, tienes esa ventaja de que puedes controlar todo lo que estás viendo, ¿no? Para ti, ¿dónde está la línea del oficio y del arte? O sea, ¿en qué momento es arte? Es una buena oficio? pregunta. Sí, no, realmente es muy sutil. La diferencia, digamos, enseguida cuando empecé a dibujar no tenía ganas de dibujar objetos o arquitectura, quería dibujar gente, ¿no? Por contraposición y porque siempre he dibujado gente, ¿no? Te expliqué cuando dibujé bien por primera vez la nariz, o sea, estaba muy obsesionado con la figura humana, me interesaba mucho. Pero entonces hubo un poco de vuelta atrás en el tiempo, tenía ganas de dibujar gente, también dibujando gente se establecía este contacto con gente desconocida, con lo cual era un poco por eso. Y eso fue la diferencia, pero el punto de unión, creo, entre el arquitecto y el artista es un poco la manera de abordar una obra. O sea, el ejercicio en sí es una cosa, pero cuando pasé del dibujo a la pintura y decidí de alguna manera expresar algo más que seguir un ejercicio de representación de la realidad o representación de fotografía y tal. Cuando empecé a pintar lo que me ocurría o lo que yo me imaginaba
y dejé la referencia fotográfica. Entonces ahí, o sea, fue espontáneo, empecé a hacer proyectos de obras de arte, o sea, proyectos de arquitectura llevados a la obra de arte, que pasaban por la idea primero, o sea, tener una idea, encontrar una idea, te preguntas cómo lo vas a explicar, qué lenguaje, qué estilo, qué vas a meter ahí, toda una serie de preguntas que también te haces cuando tienes que proyectar. ¿Qué tipo de proyectos estamos hablando? Cualquier tipo de proyecto, para cualquier tipo de proyecto, desde una cuchara hasta un aeropuerto, la posición del arquitecto siempre es analítica al principio. Yo tengo unos datos, tengo esto, quiero conseguir esto porque el cliente me pide esto, o el concurso o lo que sea, y empiezo analizando los datos, empiezo analizando el contexto, el lugar donde se encuentra el edificio y busco inspiración en el lugar. Esto es lo que hago yo. Otros leen un libro, también la inspiración te puede salir por un libro, por algo que has visto, por una película, digamos, la idea puede ser cualquiera. Pero creo que la narrativa, al menos para mí es importante que la obra tenga una narrativa, que tenga un hilo, que puede ser cualquiera y puedes incluso no tener que explicarlo a nadie, te sirve a ti, pero te sirve para no perder el hilo conductor. A la hora de tomar decisiones, qué ventana pongo, si tienes un hilo conductor, te llevará muy fácil a decidir qué ventana poner. ¿Me entiendes? O sea, desde los detalles hasta el inicio, desde el concept, desde la idea general hasta el último detalle, si tienes una línea clara, si tienes una idea clara, esa coherencia te lleva a elegir de una manera más coherente, más fácil, más correcta para ti. De alguna otra manera interna. Yo me pongo a pensar un poco y me da curiosidad, y la pregunta un poco va más a, si hay una herramienta narrativa, que para mí digamos una herramienta narrativa, algo que te cuenta, una emoción, una historia, que es como, al final, como ese arte, ¿no? Como eso intangible, ¿no? A veces separamos como en la arquitectura, lo funcional, lo práctico, hace referencia a algo un poco más fuera de lo artístico, y lo artístico a veces es un poco más etéreo, no le vemos una funcionalidad aparente, sí, pero seguro que la tiene o algo, pero va más allá de la emoción, ¿no? Del espíritu, del alma, de esa narración. Si encontramos unas herramientas narrativas como artistas, ¿cuál es esa inspiración que tú más buscas en tus proyectos en general? O sea, esa historia que siempre se repite en ti, o que quieres contar, o que quieres... No hay una historia que se repite, hay simplemente una idea que en un momento dado aparece. Y aparece porque, repito, puedes estar leyendo un libro, por ejemplo, en un concurso, volví a leer El Barone Rampante, que es uno de los libros que tengo ahí siempre al lado de la mesita de noche, porque para mí es lo que más, digamos, me recuerda la profesión de arquitecto, o lo que yo hago de vez en cuando, que es la historia de un niño El Barone Rampante de Italo Calvino, es la historia de un niño, un varón, que con 13 años se revela al padre, se sube a un árbol y a partir de ese momento nunca más vuelve a bajar del árbol hasta el día en que se muere. Entonces se pasa todo el resto de su vida a los árboles, de árbol en árbol. Vive en una ciudad que se llama Umbrosa, donde hay muchos árboles y caminando de árbol en árbol, puedes recorrer toda la ciudad, ¿vale? Y estábamos haciendo un concurso con unos compañeros sobre un solar en que no había árboles, pero había muchos cambios de nivel, había muchos edificios de diferentes función, edificios polifuncionales, le llamaban. Entonces no te podías agarrar tanto al uso, porque había
edificios que servían para diferentes cosas, estación de autobuses, centro cultural, centro cívico, un montón de cosas, ¿no? Esto era un concurso en Mallorca. No te podías agarrar al lugar mucho porque era un descampado. Sí, era Mallorca, pero ¿qué haces, no? ¿Qué inspiración el mar? Todo era muy banal, o sea, buscábamos algo más. No, era como una hoja en blanco, realmente. Era difícil encontrar algo que te... Lo único que veíamos es que todos estos datos que te hacían perder un poco, porque eran muy genéricos o había unos cambios de nivel tales que era difícil encajarlo todo, al final la idea, o sea, se resolvió con el varón rampante. Yo estaba leyendo ese libro y pensé, mira, el varón rampante se sube a otro nivel, se queda ahí en los árboles. ¿Por qué? Porque en el momento en que él está abajo, se pelea con el padre. Se pelea con el padre porque no entiende la sociedad en que vive, no entiende las reglas que rigen su sociedad, no la entiende, se pelea. ¿Por qué tengo que estar sentado comiendo? Aquí la cuchara, aquí el tenedor. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué me lo pides tú? ¿Por qué no se sentía coartado, ¿no? Se sube al árbol y de repente se siente libre. Y desde su libertad se relaja y empieza a hablar con la gente que está debajo, que está en otra dimensión casi, ¿no? No está él participando a ese mundo. Es como si se hubiera, de alguna manera, se hubiera elevado por encima de esas reglas que odiaba, ¿no? Y de esa posición, él sí que puede interlocuir, bueno, puede empezar a establecer una relación. Y entonces acepta la sociedad porque está fuera de ella y le empieza a entender. De árbol en árbol, él va mirando. Y para mí esto es una visión muy arquitectónica porque nosotros cuando dibujamos miramos la hoja desde arriba, ¿no? Entonces, tenemos una visión global, no estamos ahí dentro cuando dibujamos con la mano. Por eso te digo la importancia de la mano, de abarcar todo, de mirar un poco toda la escala. Y entonces el varón rampante me dio la idea porque la única manera de entender ese espacio, de poderlo dominar, era subirse a un árbol. Y entonces lo que hicimos fue que hicimos un edificio que se iba adaptando al terreno, pero sobre todo que se pudiera recorrer todo desde arriba. Entonces, o sea, el espacio público realmente fue el techo del edificio. El edificio iba haciendo como unas X, iba tomando su geometría desde la geometría del solar, pero tenía como un techo que se iba convirtiendo, que iba llegando hasta el nivel del solar y luego iba subiendo, y tú podías recorrer todo el edificio desde el techo, con lo cual tenías esa visión global de todo, a pesar del caos de función, de edificios, de todo lo que tuvieras, tenías esa visión global estando ahí, ¿no? Nosotros queríamos que la gente no se perdiera entre aquí tengo un edificio, aquí otro, queríamos que encontrara una unión también, ¿no? Estando ahí. Y lo conseguimos haciendo eso, ¿no? Con esta idea. Entonces todo nació a través de un libro. Entonces no tiene por qué nacer desde el sitio puede ser un punto de partida, pero una idea te nace, o sea, desde cualquier cosa, tomando café, hablando con un amigo. Y entonces la manera luego en que eso lo transformas en arquitectura o la transformas en obra de arte, ¿no? Eso, ahí está la parte divertida también, ¿no? La parte creativa. Cómo transformas esa idea, tienes un concepto, una idea que te ha salido leyendo el libro, pero cómo la traslado esa, cómo la plasmo y cómo la convierto luego en mi hilo conductor, porque luego esa idea me ayudará a la hora, en un proyecto de arquitectura se te abren 1000 puertas. O sea, tengo que resolver la fachada, tengo que resolver las fundaciones, la estructura, un montón de cosas que tienes que elegir, materiales, ¿no? Acabados. Y cada vez que tienes que tomar una decisión, si tienes claro cuál es tu punto de partida, eso te ayudará en todo Por lo menos eso es mi tequia. Luego hay arquitectos que se mueven por instintos y artistas que se mueven por instintos, artistas que empiezan a echar color en la tela y tienen algunos una capacidad increíble de un ojo muy bueno como para establecer armonías entre los colores y entre las formas y pueden improvisar sin tener una narrativa, sin tener una idea preconcebida. Yo eso lo respeto también.
pero hay que confiar mucho en tu talento, entonces hay que confiar mucho en tu visión. Y quizás hubiese podido llegar a eso si no hubiese sido arquitecto. A mí la arquitectura me llevó por otro camino, entonces a la hora de pintar y de dibujar y de hacer obras de arte, pues no puedo evitar seguir este método, ¿no? Pero, ¿qué te consideras tú, más artista o más arquitecto? Creo que son como la doble cara de la misma moneda o es a veces contrapuestas. Es cierto que el arte me da muchas veces la libertad absoluta también desde una posición económica. Yo me sigo alimentando, sigo viviendo de mi profesión de arquitecto y entonces el arte también es una manera de huir y hacer lo que me gusta a mí. He empezado a hacer obras por encargo hace unos años porque también dije, ¿por qué no? Vamos a utilizar ese encargo como un estímulo para encontrar una inspiración o algo. Pero realmente lo que más me apasiona y me gusta es tener una idea que pueden hacer de una canción, de una música. Siempre pinto escuchando música y a veces la música me inspira y de ahí nace un poco el estilo, la manera de representarlo. Y esa libertad, no, claro, a la hora de hacer arquitectura también es un trabajo de equipo, tienes que coordinarte con mucha gente. En cambio, cuando pintas, yo pinto solo estoy en mi casa y no tengo que dar cuenta a nadie, ¿no? Entonces, esta es la diferencia, ¿no? Y Si la arquitectura no te pagara dinero, o sea, no harías arquitectura, no. mira, yo creo que buscaría una manera para no tener que depender solo del arte. Supongo que encontraría un trabajo, buscaría algo para no obligarme a depender, porque quizás acabaría odiándolo o acabaría trabajando al servicio del arte, no sé. Tengo amigos artistas que viven muy bien del arte y no sé, habría que preguntarle a ellos cómo viven su... Gracias. Es azúcar. No, quiero probarlo. Esto es un café colombiano, ¿no? Sí, sí, es de mi pueblo de Cúcuta, del norte de Santander. Café Galaviz, una marca. Chichi. Chichu. No No encontré. se hace con el café igual, pero... Bueno, sí, bueno, se puede brindar con. Ay, qué bueno. Muy bueno. No necesitas sudar. Es un café suave, aromatizado. Buenísimo. Bueno, pues eso. No sé si hay un límite muy fuerte entre el arquitecto y el artista. Están en mí los dos, pero el artista me da más libertad de expresión. Si por artista entendemos que hago arte ganando dinero o que vivo de esto, a veces lo he comentado esto, ¿quién es el artista? Es el que hace arte, o que vive del arte, que es el artista profesional, ¿no? Es como, hay un montón de etiquetas que necesitamos ponerle a todo, ¿no? Y no sé si hay este límite, ¿no? Yo soy Gianfranco o Lago 2 cuando pinto, pero soy Gianfranco y Lago 2 también cuando proyecto arquitectura. No creo que haya tanta diferencia. Tú decías que había 3 elementos: firmitas, venustas y utilitas, que son la estructura, la belleza, elemento estético y elemento útil, el uso, ¿no? Estas 3 tienen que estar siempre. La arquitectura es la mezcla de estos 3 factores. Vitruvio es un arquitecto, sí. Sí, claro. El mismo del nombre de Vitruvio Sí. de. Sí, no, claro, pero en esa época y luego, ¿no? Michelangelo, etc. Estas figuras coincidían, porque al final era quien tenía el talento para representar la realidad o representar una idea y ayudar en realizarla, pues quien tenía esa herramienta, quien tenía esa capacidad en las manos,
era quién podía ser arquitecto o pintor. No existía la fotografía, con lo cual la pintura servía para dejar un documento de la realidad, de lo que ocurría, un documento de un rastro de personajes, ¿no? Y históricos importantes, la mayoría de ellos, porque se podían permitir tener un retrato, pagarlo. Pero tenía muchas funciones, no solamente artística, ¿no? No era casi, de hecho, hasta Leonardo quizás no existe el artista contemporáneo. Digo Leonardo porque él pinta la Gioconda, ¿no? la Mona Lisa, por su cuenta, toda su vida se pasa ahí pintándola, porque recibe un encargo, luego no se sabe bien si al final le entrega algo al marido que le pide el retrato de su mujer, pero él sigue haciéndolo por su cuenta, sigue pintando a esa mujer porque le interesa como su investigación personal, digamos, ¿no? Y ganaban mucho dinero, o sea, ganaban dinero ellos, ganaban, o sea, era un oficio importante para ir a la bottega del artista, aprender a dibujar, porque te abría mil puertas. La representación de ser humano, o sea, de figuras de nobles, o dibujar arquitectura, proyectar, o sea, tenías muchas posibilidades, y todo era desde la misma mano, desde la misma figura, ¿no? Y luego todo eso se ha ido, claro, separando, o sea, especializando, y, ¿no? Hoy en día pues está el estructurista, el que te calcula la estructura, el que te calcula las instalaciones, o sea, la figura única del arquitecto que dibujaba y el resto se iba haciendo con el maestro de obra, con el maestro de obras. Todo eso ya está repartido en no sé cuántas figuras. Entonces, por eso ahora hay esta separación tan grande entre el artista y el arquitecto cuando los dos coinciden en la misma persona, ¿no? Uno piensa que... Pero la realidad es que yo llegué a la arquitectura porque sabía dibujar bien. O sea, mi elección también fue dictada por mis padres, que eran profesores, y me pusieron un poco, no queremos que seas artista, queremos que busques una profesión No que queremos que seas artista igual. porque te vas a morir de hambre y todo Sí, eso. sí. De hecho, es un tema en conversación que puede llegar a ser muy recurrente en esta mesa, Claro. porque es un miedo que de alguna u otra manera nos impone la sociedad, pero es un bloqueo mental también, pienso yo, porque Sí. porque creo yo que el artista de alguna otra manera tiene mucho poder. Pero antes de ir por ahí, quería que me definieras para ti qué es el arte, o sea, para ponerlo, digamos, sobre la mesa, en el contexto. Bueno, Una pregunta. creo que es una de las pocas cosas que no admiten definición realmente. O sea, con esto no es que quiera escaparme de... Capaz de la pregunta. Pero creo que puede ser muchísimas cosas. Entonces, reducirla a una definición así didascálica o de libro, de texto, es como limitarla, ¿no? Pero si te pregunto para ti qué es el amor, o me puedes definir el amor. Tampoco te podría decir realmente, no creo que se pueda definir. Se puede decir que es la fuerza más grande que mueve el mundo, no sé. Pero eso es algo que esa retórica. Sí, pero no. Para mí el arte, o sea, hacer arte es simplemente vivir, es una herramienta que me permite crecer porque acudo a ella cada vez, como te expliqué antes, cada vez que vivo una ruptura, cada vez que tengo delante la oportunidad de crecer porque se me ha quebrado la vida, se me ha roto algo, yo acudo al arte, con lo cual para mí es eso, es una escapatoria y probablemente no acudiría a la arquitectura. Claro. Una de las cosas, ahora que lo pienso, que podía responder a la pregunta ¿dónde está el artista, dónde está el arquitecto? Yo nunca he hecho un concurso solo. Tengo amigos arquitectos que se ponen y hacen concursos por ellos mismos. Para mí eso es un acto artístico, ¿no? O sea, es como de introspección a la vez y de diálogo contigo mismo. Y esto lo tiene el artista. El arquitecto siempre está dialogando, enseñando todo en el proceso, ¿no? En el proceso de creación.
tienes que dar cuenta al cliente, enseñarle la idea, si le gusta o no, pero el proceso artístico contemporáneo de hoy en día, que no tiene necesariamente un encargo, sino que te lo propones tú y ya está, en eso yo nunca he sido capaz de hacer un concurso por mí solo. O sea, es un límite, o si quieres, yo disfruto proyectando con los demás. No puedo proyectar solo, necesito la confrontación con otra persona. En cambio, el arte sí. Al final, O sea, el dibujo. me has dado para ti, si lo puedo resumir un poco, Sí. como el arte es una herramienta para ti, o sea, lo has dicho, porque he escuchado muchas definiciones del arte. Sí. Y claro, pero si hay un tema de transformación de la materia que yo creo que es una constante en los artistas, esa capacidad de transformar el mundo, la materia, en una idea. Y una idea es un concepto abstracto, o sea, que está en la mente, que no, y es materializarlo, ¿no? De la nada, un cubo de madera, pum, convertirlo en un caballo, una hoja en blanco, una imagen mental, pum, desarrollarla. Entonces esa capacidad de transformación yo creo que es la gran herramienta de los artistas, creo que lo has dicho, y para mí es una definición, creo que esta es una de las que más me encanta, al final creo que es esa herramienta, ¿no? de transformación que me parece muy poderoso porque además es de transformación humana o de las emociones, o sea, es una cosa no menor. Sí, yo creo que puedes encontrar esto que tú acabas de decir en muchas formas de creación, ¿no? O sea, el plasmar una idea en algo concreto, en algo matérico, pero en general creo que la gran diferencia para mí es que o sea, o sea, la única definición clara que tengo es personal. O sea, yo sé que inevitablemente, inconscientemente, acudo al arte o a la creación de ideas, vamos a decirlo así, cuando lo necesito. Entonces, para mí es como una medicina, es una terapia, llámala como quieras, es una necesidad de supervivencia, de crecimiento, de evolución. En la evolución, bueno, claro, el hombre, ¿no?, primitivo empezó a hacer arte también, a representar escenas de casa, sea para organizar la casa. Entonces explicaba probablemente a otros cómo tenían que organizarse para cazar el bisonte, el elefante, lo que sea. Yo sé. Es una forma de comunicación, ¿no? Es previa a la escritura. Entonces, esto que tú dices, plasmar una idea, un concepto a través de una materia, es una necesidad primordial, siempre la ha tenido el hombre. Yo lo veo desde un estadio, digamos, desde una forma muy espiritual, de una forma de comunicación, o sea, como que voy poniendo varios conceptos para tratar de definir humanamente esa necesidad de ponerle una etiqueta a todo, ¿sí? Pero claro, ese arte tiene un montón de etiquetas, pero de alguna otra manera yo siento que las personas se llaman, o la sociedad les dice artistas, porque tienen un superpoder, de alguna u otra manera, de comunicar, de ser, en algunos casos, también de sanar con la palabra, con la idea. Pues de lo que me dices, trato también como de acotar y hacer una propia definición con la que yo me sienta cómodo. No sé qué pienses de lo que diga. Lánzate. Pero es muy bello, digamos, como con Mario lo hablábamos, que los artistas pueden ser también como antenas que vienen recepcionando información muy compleja que como humanos de pronto no entendemos, pues, muy abstracta, y las decantamos, ¿no? Las decodificamos.
las podemos poner en una hoja, en un concepto, en una pintura, en un libro, porque al final también la escritura es una manera de comunicarnos. Esa manera de comunicarse hace al artista, ¿no? De alguna otra manera. Y evidentemente tú eres un artista, se nota en tu forma de hablar, de comunicarte, pero también siento que hay una cierta lucha de esta definición, ¿no? Pero en un punto que quiero que hablemos de ese tema porque me encanta, porque al final esta herramienta de vida, de transformación, esta ruptura, digamos, como de este quiebre, es el arte al que recurres para poder de alguna otra manera sanar, cambiar, transformar. Como que me hables, ¿cómo usas tú, como volver a esos momentos de transformación? Bueno, creo que son esos momentos en que ocurre la ruptura y se transforma en arte. No son iguales, siempre son diferentes, ¿no? Hace 3 años murió mi madre, por ejemplo. Yo estaba en Barcelona y ella estaba en Sicilia, había un tumor, estaba muy enferma y yo tenía planeado volver y pasar en los días de Nochevieja y bueno, sí, con ella, digamos, posterior a Nochevieja. Pasé la Navidad con ella, luego volví a Barcelona para estar con mis hijos y tenía planeado volver, pero era la época del COVID, pillé el COVID y entonces estaba en casa, enfermo, tosiendo, me pegó bastante mal y además murió mi madre, ¿no? Entonces, una ruptura muy importante, ¿no? Porque es la ruptura primordial, inicial de tu vida, la ruptura con ella, te separas, rompes el cordón umbilical y luego cuando te muere la madre es una otra ruptura muy poderosa, muy importante. Y además estando lejos, no pudiendo vivir el duelo, todo eso fue bastante fuerte. Y yo ya era artista, hace 3 años ya había pintado, estaba exponiendo, con lo cual pensé, bueno, el arte me va a salvar otra vez. Y me esforzaba y decía, no, tengo que hacer algo, tengo que pintar porque estoy muy mal, Entonces buscaba esa medicina porque para mí era la herramienta para superar el dolor, ¿no? Para crecer, para evolucionar. Pero claro, no ocurre, no es así, no es buscándola que la encuentras, ¿no? Y entonces, bueno, llevaba 2 semanas en casa, no tenía inspiración, no se me ocurría nada, no conseguía pintar nada, me pasaba el día mirando fotos de mi madre, mirando películas, no podía dibujar, no podía hacer una línea, cosa que no me ocurría o sea, yo siempre dibujo, cada día dibujo algo, trato, ¿no? Al menos a veces me esfuerzo, o sea, me obligo. Y bueno, vi una película de Fellini, 8 e mezzo, que no sé si la has visto, es una película en blanco y negro, preciosa, quizás es la que más me gusta de Fellini. Es una obra de arte espectacular. Y es una obra de arte también porque él la consigue representar. Eso es como un cuadro abstracto realmente. Es un cuadro improvisado, es un cuadro que no tiene una narrativa casi. La única narrativa que tiene es la falta de narrativa. O sea, él tenía que hacer la 8ª película y medio, porque en el pasado había hecho media película en colaboración con otra persona. Entonces le habían encargado, no sé si ya había recibido el dinero, le habían encargado una película, le habían pedido después de la Dolce Vita, le habían dicho, tienes que hacer otra película. Entonces, él tiene que empezar y no sabe, le falta inspiración, no sabe qué hacer. Entonces tiene la mente en blanco y decide hacer una película sobre eso, sobre la falta de inspiración.
Y de ahí saca una de las mejores películas de su vida, desde la falta de inspiración, desde la ausencia de, ¿qué voy a hacer?, de narrativa. La ausencia de narrativa se convierte en narrativa. Yo no tenía inspiración, me faltaba inspiración, no sabía qué hacer y eso me dio la idea. Entonces convertí esa falta de inspiración en obra de arte y pinté como hace él. En la película él junta actores, Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, todo lo que le rodeaba, y es la historia de un director que tiene que montar la película pero no tiene guión. Y de ahí saca una historia bellísima. Bueno, una historia, sobre todo la manera de representarlo. Y entonces yo utilicé esa idea para hacer un cuadro. Puse todo lo que me rodeaba, cuadros míos, fotos que tenía en la mano, lo puse todo junto y armé un boceto con todo eso y saqué un cuadro donde está mi madre de protagonista y me sirvió para sacarme un peso encima, como para... O sea, en el momento en que lo pinté lloré, fue muy emotivo todo el proceso, pero convertí un poco el dolor en... Y quizás el proceso fue casi arquitectónico porque partió desde una idea, desde cómo la voy a representar, todo eso me entretuvo, me distrajo, ¿no? Tuvo la mente empeñada y me ayudó, fue una terapia, ¿no? Pero llegó desde la ausencia de inspiración, llegó desde un momento en que, por eso te digo que es una herramienta que tú tienes, pero poderosa, pero que no siempre, que está ahí y no siempre puedes utilizarla cuando tú quieres, ¿no? Todas las veces que me ha salido ha sido de manera espontánea o casual. Y entonces no sé exactamente si hay una definición que valga o una manera de encarar una obra de arte que valga para todos los momentos. Creo que cada momento es diferente. Y a mí me gusta eso también, que no haya una definición, unas palabras, una etiqueta que la encosete o que diga esto tiene que ser así. Esa codificación ya las tenemos en la normativa, los arquitectos. Para mí es una fuga también de todo eso, ¿no? Es una libertad absoluta. Esa es la gran diferencia que tengo con mi momento en que soy arquitecto, de mi momento en que soy artista. Soy yo, la hoja y libertad absoluta. ¿Quién es más artista? ¿Quién eres tú? Libremente. Cuando pinto, sí, seguramente sí. No, entonces no siempre eres, no siempre eres artista o siempre eres un artista. Bueno, claro, cuando hago arquitectura, pues tengo que hacer otras cosas también, ¿no? Tengo que ser organizado, tengo que tener en cuenta la opinión de los demás, la imposición de las normativas, de códigos, de toda una serie de cosas que en la pintura, bueno, se traducen en los límites propios de la herramienta, de tu mano, de la tela, de cosas que al final sí son unos límites también, evidentemente, ¿no? Pero muy relativos, ¿no? Puedo convivir con esos límites. No me causa estrés como puede causar los límites de la arquitectura. No soporto de la arquitectura, hay tantas cosas que odio. No soporto el exceso de burocracia, me vuelve loco. Todo eso que hemos creado para que funcione, hemos complicado un montón, no es nada ágil es totalmente contrario a la creatividad, a que la cosa fluya de manera natural. Pero bueno, ahí está y hay que lidiar con eso, no pasa nada. Es un dilema que vivimos, bueno, los artistas, o entre esa lucha entre el ser productivos de alguna otra manera o el ser libres y ese miedo que hay a no
ser funcional dentro del mundo porque el arte no te va a dar para comer, ¿no? Claro, yo este aspecto no lo he tenido que vivir, afortunadamente, porque tengo la profesión de arquitecto, pero bueno, recuerdo una entrevista a Duchamp en que explicaba que en un momento de su vida había escogido, él había podido hacer arte porque tenía una ayuda familiar y cuando esa ayuda faltó, pues se fue a trabajar, creo que en un museo o en una biblioteca, no recuerdo. Y le daba suficiente dinero como para vivir, no tener que preocuparse, tener que vender, y esa libertad que tuvo siempre Duchamp, ¿no? Un poco de poder crear no para el mundo del comercio, del arte, no para poder vender, sino para lo que a él le interesaba producir, ¿no? Claro. También, no me sale el nombre, pero hay unos cuantos artistas que hayan sido funcionarios. Kafka era funcionario. Un poco por eso, creo. Bueno, igual, sí, igual hay artistas que viven directamente del arte y hacen arte que tiene su fundamento Claro. económico, todo tipo de... Hay artistas artesanos también, Sí. artistas artesanos que convierten el arte en artesanía, lo cual no es negativo para mí. Hay muchos artistas que se ofenden cuando les dicen artesano, y para mí es una producción muy noble. Claro. Es que la otra vez veía una definición, no recuerdo el nombre, pero de hecho la puse como en mi portafolio, y es la persona que trabaja con las manos es un obrero. La persona que trabaja con las manos y la mente es un artesano. Y la persona que trabaja con las manos, con la mente y con el corazón es un artista. Es una buena... Podría ser una definición. Pero habla de nuevo, digamos, es un tema que me interesa porque me interesa a mí pues, profundizar mucho en definiciones, conceptos, o sea, como en nutrirme qué es el arte y replantearse, como también me encanta definir qué es el amor, porque para mí es casi lo mismo, ¿no? O sea, yo amo el arte y es como mi esencia más profunda y la explicación de la vida y la muerte y todo metido en... Es un romántico. Sí, 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 total. Claro, Me gusta. es el arte. Sí, ¿no? Hay una parte de mí más sentimental y más romántica que un poco el arquitecto a veces reprime, ¿no? Y es la que en este momento me está haciendo hablar de esta manera, ¿no? Como una manera quizás más contenida y podría hablarte, emocionarme me emociono. De hecho, lloro casi siempre cuando pinto, cuando acabo el cuadro, porque es un proceso de trabajo muy intenso. Me pongo la misma canción en loop todo el rato, no cambio canción, cada cuadro tiene una canción. Nunca me las apunto, porque también soy un desastre. No quiero ser metódico en el arte, no voy improvisando y no sigo. Pero sí que hago esto de manera obsesiva. Me pongo una canción, entonces cada cuadro tiene una canción. Sí, que trabajo como artista también es como muy íntimo, es como muy difícil de sacar porque como que tú sientes, o sea, te siento un poco como que tu arte y tu definición es como tan privada, tan tuya, tan profunda que no es tan fácil de hablar de esto, de exteriorizarlo. Mira, si quieres puedo... Es fácil. Las veces en que me he emocionado más, creo que ha sido cuando he acabado el cuadro, cuando he conseguido ver que lo que estoy haciendo me ha salido bien y es parte de mí. Estaba ahí y estuvo ahí escondido durante muchos años. Entonces, es como una vuelta atrás en el tiempo. Es como si volviera ese niño que siempre supo dibujar y que en algún momento se perdió por otros engranajes de la vida, ¿no? De la arquitectura y todo eso.
Entonces es un momento muy personal, ¿no? Es un momento también casi egocéntrico, ¿no? De pensar en ti mismo, en lo que te emociona a ti. No estoy emocionándome tanto por lo que he representado, sino por lo que eso representa para mí, ¿no? Entonces el proceso de haber conseguido representar una idea que yo tenía y de que, o sea, el disfrute de que eso me salió bien, me hace sentir satisfecho porque veo que ese niño sigue ahí, eh, sigue pudiendo dibujar también, ¿no? Es como una vuelta al pasado que es como yo dentro de esa aula, una vez más. Esto salió también en unas sesiones eh, con mi psicanalista, ¿no? Estuvimos hablando mucho el símbolo de esta aula, ¿no? ¿Qué quiere decir el aula? No lo sé exactamente, pero es como parte de mi interior, de mi vida íntima. Es una cosa que sale en algunos momentos y, y es lo más fuerte que me ocurre cuando pinto, ¿no? Incluso más que la idea en sí, que todo lo que estuve representando en ese momento. O sea, la emoción llega porque me doy cuenta que he hecho algo, que lo he conseguido, que he vuelto a pintar después de tanto tiempo. Yo creo que, porque has dicho que es un acto como egocéntrico, pero yo siento que se aleja del egocentrismo porque para mí el ego es como la ilusión del ser, es un creer ser. Es una mentira de lo que uno cree que es. Pero cuando te estás mirando realmente adentro y te sientes emocionado y te estás viendo las tripas y te estás enfrentando a tu niño interior, a ti, desde más la esencia, es lo más lindo y liberado del ego, que creo que hay también esas como Pero eso, errores de concepto que tenemos no, por la sociedad, ¿no? no, yo creo que el problema ahí es el prejuicio que le tenemos a la palabra ego. Egocéntrico es el tener el yo en el centro de la atención, ¿no? Entonces, ego es yo en griego y centro, ¿no? Centro, con lo cual en ese momento yo soy egocéntrico, ¿no? Es negativo, Claro, al revés. claro, claro. Había que hacerlo de vez en cuando, de manera terapéutica, ¿no? Olvidarse de todo lo que ocurre alrededor y pensar en ti, ¿no? Y yo soy una persona, claro, también la profesión del arquitecto, a veces he pintado un cuadro que se llama Limbo, que representa unas sillas que vuelan y hay una silla parada en el suelo, ¿no? Porque a veces tengo esa sensación. Yo hago proyectos para otros, hago casas, me cuestan proyectos de edificios, ¿no? Me cuestan el alma, me vuelco en ello, no duermo, mucho estrés, trabajo de 3 años aguantando al cliente que a veces es insoportable, ¿no? No es verdad, todos son fantásticos. Bueno, y después de todo eso, ya no es tuyo, ¿no? Tú has hecho una cosa que ya no es tuya y alguien se va a vivir ahí. Entonces yo me siento como eso, como un controlador de vuelos que está ahí haciendo a aterrizar o despegar los aviones y cada uno con su vida lo acompaña, ¿no? El controlador le ayuda a despegar y una vez despegado ya se olvida o le ayuda a aterrizar y tengo esta sensación de estar como detrás de un vidrio mirando gente que despega, que va a vivir la casa que he hecho, por aquí, por allá, y yo ahí sigo ahí y vuelta a empezar con otro proyecto. Entonces, esa sensación de vivir otras cosas a veces te hace pensar, ¿y mi vida qué, no? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué estoy controlando? ¿La vida de los demás? ¿O contrólate un poco tú, mírate un poco a ti mismo? Y entonces ese momento de egocentrismo, después de haber estado volcado en la vida de los demás, pues me hace sentir bien. Disfruto de ese momento de egocentrismo. No lo considero negativo, ¿no? Hay muchas palabras que
dado connotaciones distintas. Una de estas, por ejemplo, es tradicional. Esto viene de la palabra trado, que en latín es entregar. Y hasta el momento en que Judas entrega a Jesucristo a los fariseos, la palabra tenía este significado hasta ese momento. Pero luego, esa entrega se convierte en algo malo, y sí, la iglesia ya, la religión empieza a darle una sección, una connotación negativa, y ahí y todo esto viene de una reflexión de este filósofo, de este libro, Amare e Tradire, que decía antes. Él explica esto y está muy bien porque te dice, la tradición en sí pues, es una entrega, ¿no? Puede ser algo bueno. Puede ser algo bueno. Entonces hay que dejar de darle este significado, esta acepción. Y es una ruptura, claro, es un engaño, no sé qué. Lo vivimos de una manera que en realidad está condicionada por toda una sociedad, por unas reglas, una serie de cosas, ¿eh? Entonces a veces volver a la etimología, a la raíz de las palabras, te ayuda también a perder esos prejuicios, ¿no? Y a utilizarlas de una manera menos contaminada por la cultura del momento, de lo que... Sí, bueno, es difícil porque la palabra va evolucionando y va adquiriendo nueva connotación o va llenándose de... No, está claro. Al final, Judas ha ensuciado una palabra tan bella y la ha sido... Es lo que hay, sí. Sí, sí, bueno, una palabra tan sencilla. Pero ahora pues no lo ha ensuciado, la ha llenado de contexto y bueno, ahora traición, antes era una cosa, pero ahora Sí. alguien te trae y te usas esta palabra para significar eso y bueno, así nace de otra manera. Una palabra se va complejizando y se va... No, está claro, y salen palabras nuevas y está todo bien. Al final es lo que... Pero no sé, a mí me gusta a veces producir esta reflexión en la otra persona sobre qué es el ego. Es siempre malo, es negativo. Lo utilizamos de manera siempre con esta connotación negativa, pero no es así. Al final, cuando hablamos, digamos, de amor a nosotros mismos, de amor propio, a veces lo confundimos, por ejemplo, con egoísmo. Con egoísmo, exactamente, era la palabra que quería buscar. Claro, por el egoísmo, y no tiene nada que ver el fijarse primero en uno y uno con el ignorar al mundo, ¿no? O sea, primero yo, y por arriba del centro, desde ese lado del ego, en la connotación me parece eso, lo más alejado al nuevo ego que significa el ego que hay, que se aleja del ser. Pero bueno, yo sí, te entiendo perfectamente y es un poco lo que venimos diciendo en esta charla, ¿no? Un poco el uso de las palabras, las definiciones, definición de arte. O sea, para mí es importante volver a veces al origen de las palabras también para romper todas esas acepciones, esas connotaciones que han ido adquiriendo, para tratar de entender un poco qué hay detrás de esa palabra, cuándo nace, cuándo se empieza a generar esta palabra arte, de dónde viene, ¿no? Porque está también en la necesidad de darle un nombre, quizás el significado, ¿no? Es una palabra que estaba atada a la herramienta, a la técnica, ¿no? Y entonces, por eso me gusta llamarla, para mí es una herramienta. Si tuviera que darle una definición, una palabra corta. Hay más tema para hablar porque igual creo que se nos acaba el tiempo, pero quería poner un tema muy interesante porque creo que construimos el mundo a través de la palabra también, a través de las ideas. Creamos nuestra realidad y podemos transformarla nosotros mismos a placer de alguna otra manera, configurando y equilibrando nuestras propias palabras, nuestra propia realidad y nuestra propia forma de ver el mundo, ¿no? Porque somos un filtro, recibimos información y la simplificamos, la abstraemos en nuestro cerebro y nuestro cuerpo
Y esa información que abstraemos, que decodificamos, que la hacemos a placer, a manipulación, convertimos en nuestra propia realidad, en nuestros sentimientos, sensaciones, y es como percibimos el mundo. Un mundo muy, muy amplio, muy como, o sea, como de casi universal, de trascendencia en nuestra información genética, y está ahí para expresar un simple trazo, una simple línea o un conjunto de líneas. A ver, porque es que yo te veo a ti en Live Drawing, que es como tan automático, es como que agarras y haces una línea y estás transmitiendo tan profundamente lo que ves, que como que hay una conexión demasiado profunda y trasciende más allá del mismo pensamiento, trasciende más allá de la misma razón, y es lo que de pronto llamamos eh, algo inexplicable, ¿no? Un mal artista. No, como tú decías, hay algo es un acto de amor un poco, en el sentido de que hay es una forma de empatía con el objeto que tienes delante, la mujer, el hombre, la persona que estás representando, cuando hay este tipo de, ¿no? Entonces, es una empatía. Hay un libro que habla de esto, una parte del libro, un libro que se llama La mujer que mira a los hombres que mira a las mujeres. Hace poco lo cité en una publicación que habla de esto en la parte final del libro, habla de ciertas conexiones neuronales y que cuando tú representas una persona o algo, empatizas con eso, ¿no? Entonces, yo digo ahí, acabé al final doliéndome la espalda, viendo cómo la modelo se torcía, quería las poses, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Es un poco, yo me acuerdo siempre de mi padre mirando el boxeo, encuentros de box, le gustaba la box, y siempre estaba así, haciendo esto, ¿no? Cuando mira cosas que no haces cuando miras un partido de fútbol, no sueltas la pierna, ¿no? Pero sí que en el encuentro de box había esta empatía, ¿no? A lo mejor porque está más cerca el deportista, está encuadrado en primer plano, no lo sé, pero él movía el cuerpo. Entonces había una conexión ahí. Y creo que pasa un poco eso. O sea, yo cuando observo la modelo, trato de captar la pose, que puede ser si al final unas líneas, unas geometrías y tal, pero trato de entender qué está haciendo con el cuello, cómo está torciendo el cuello con respecto al cuerpo. Y eso es lo que creo que se me da bien. Luego me fijo un poco también, sobre todo, ¿no? Un poco en las luces, las sombras, es todo. Es un acto de entrega, de empatía, y en ese sentido lo podemos considerar como un acto de amor, ¿no? Porque pues estás sintiendo algo, no es solamente una observación científica, digamos, fría, ¿no? No, no sé si esto ocurre con la fotografía, creo que también, pero es más breve, ¿no? Es un momento de disfrute más breve, la representación artística dura más. Entonces, en ese sentido sí, que si queremos equiparar el arte con el amor hacia otra persona, hacia el objeto representado, hay esta conexión, creo. Que Bueno, buscando definiciones y eso, yo leo que el amor es una conexión profunda, ¿no? Con algo. Para mí eso es como si hay que dar una definición. Claro, y esa conexión profunda es eterna y creo que el arte también lo da. Y tú decías, cuando me emocionaba y ponía un montón de palabras y decías, eres muy romántico, ¿no? Y claro, creo que la definición de romántico no es esto de las flores y la persona romántica, sino viene del romance, de lo que no puede ser expresado en palabras, de algo muy profundo, muy
sublime, etéreo, o sea, no puede ser expresado, ¿no? Es un poco también el arte, es como difícil Claro. de verbalizar, es como un libro entero no te va a definir el amor, no te va a definir el Claro. arte, no te va a definir la humanidad. Pero al final, y para cerrar, ¿cómo te defines tú como artista, como ser humano? Como, ¿quién eres tú? ¿Quién es Gianfranco? ¿Al final eres el arquitecto, el artista o en esencia? Una vez más, yo, o sea, huyo de las definiciones, entonces si tuviera que definirme, pues te diría que soy la persona, que soy una persona que no quiere definirse o que quiere o que tiene miles de definiciones. Hay otro cuadro que hice sobre esto. De hecho, es una de las obsesiones que tengo, ¿no? Las identidades, quién soy, cuántas personas soy a la vez, ¿no? Fernando Pessoa, ¿no? El escritor, inventaba heterónimos constantemente y se creaba personajes diferentes a la hora de escribir, ¿no? Entonces, y me parece genial y creo que todo el mundo hacemos eso. Y de ahí saqué, por ejemplo, una serie en que dibujaba a una persona, luego la pasaba por el papel, el estudio de papel, no sé cómo se llama, esta máquina que destroza el papel, ¿sabes? Que lo convierte en tirita y que lo corta. Y entonces numeraba todas las tiritas y las ponía las impares, las entrelazaba con las pares y al final, o sea, las separabas, no las entrelazaba, separaba las pares de las impares y conseguía, de una figura conseguía dos. Y se seguían percibiendo las figuras. Me parece genial, ¿no? Me parece súper bonito porque cuando lo hice por primera vez dije, wow, esto es lo que quiero, o sea, esto es la representación de lo que yo pensaba, ¿no? De que seguimos siendo, dentro de nosotros hay como más personas, ¿no? Entonces, yo soy arquitecto, soy artista, soy padre, soy, no sé, he sido marido, no sé, amante, soy músico, he tocado, he cantado, soy amigo, compañero de café, o sea, soy muchas cosas y, y siempre lo mismo, ¿no? Siempre el mismo al final. Escritor, he sido, o sea, me he visto en diferentes situaciones y al final creo que soy un poco de todo. Y así que bueno, no te podría decir una definición. O sea, sácala tú de todo el discurso que he hecho. No sé si creo que es imposible poner una etiqueta a esto, ¿no? Y creo que ahí está también lo bonito. Mi Instagram, por ejemplo, uno de los problemas que tengo es eso. Yo no tengo, o sea, la gente se conecta, tiene seguidores porque quiere que el artista, quiere poder reconocer al artista. Y yo en mi Instagram tengo de todo, tengo óleos, carboncillos, tengo fotos mías, tengo de todo, me da igual, porque soy así, porque soy un heterónimo viviente, digamos, soy muchas cosas a la vez. Entonces, eso es lo que soy, me da igual que tenga más o menos followers al final. Y bueno, y prefiero ser así a tener que ser fácil de etiquetar, porque la gente conserva los sigues por, este es el de los carboncillos, este es el de los óleos, este es el que hace cuadros abstractos, ese es el de no sé qué, ¿no? Y yo no soy eso, ahí puedes encontrar de todo. Y eres me uno, gusta. eres otro, pero al final eres el mismo, en esencia. Exacto, exacto. Pero Todos somos así. Fingimos tener una etiqueta al final. O nos la pusieron, o nos la ponen los demás. es diferente cuando decides tú ser y cambiar ser, mañana ser uno, hoy ser otro. Y esa es una lucha de cuando te dejas poner la etiqueta. Claro. De cuando, no, ese no soy yo, ese es de pronto una parte de mí. Y eso es muy bello, ¿no? Y al final tener algo que te resuma o que te facilite Mira, la, 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 el-
la comunicación pues es parte de un ejercicio que es súper complejo. O sea, Sí, no, yo creo que hay una anécdota para cerrar. Si quieres, hemos empezado con el café te la cierro con el café. ¿quieres sacamos el pico? Yo entendí todo esto una mañana que estaba en la oficina y fui a la pausa del almuerzo, del café, fui al bar y me senté en la barra y el camarero, el barman, me puso el café solo en la mesa. Y dije, ¿y esto qué es? Y pensé, coño, o sea, por un lado, bien, me sentía como bien servido, el tipo me conocía, ya sabía que tomaba, entonces no podía criticarlo, pero empecé a reflexionar, o sea, soy el que se toma el café solo. Y entonces le dije, no, perdona, hoy me apetece un cappuccino, un café con leche. Eso sí, es el tipo descolocado, pero sí. Coño, yo, o sea, me gusta que los clientes sepan que yo los conozca uno por uno y ahora tú me estás cambiando, me estás cogiendo. Y digo, no, sí. Y a partir de ese momento, cada día le cambiaba. No, hoy cortado. Y yo, hoy eso. ¿No te gusta que te quite? No me Que gusta. etiqueten en nada. Nada. Y bueno, al final es una etiqueta y que no sabe etiquetar. Exacto, puede ser. El Tao, ¿sabes la definición del Tao? El No. verdadero Tao es el que no puede ser nombrado. Pues mira, Tienes que soy Tao. aprender el Tao. Muchas gracias por haberme definido, por lo menos. De hecho, es la... No, no hay que definir así. No me interesa tampoco. Es un poco saber cómo te autopercibes y bueno, no, yo soy también de tu club, o sea, es muy difícil ponerme una etiqueta o qué quiero hacer, ¿sabes? O sea, hay cosas que me gustan. La mañana me gusta el café. Ahora se le pegó la canción que por la tarde. No estaría bueno. No, pero me encanta la vida, el amor. Cambiar y... Sí, sí. Hay etiquetas, pero en el mundo hay a veces que... Sí, que seguir unos patrones o seguir unas palabras. Moriremos y ya. Muchas gracias. Gracias por... Gracias a ti por invitarme, un placer. Estas charlas profundas. Con vino yo creo que también puede ser diferente.